TJ Canal de 34 presenta la década del 2000, una década dorada. Programa 55, Pastillas Mortales, caso Giselle Rímolo, año 2002, parte 2. Al mejor estilo TJ, 100% única. Tan 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 tan. Hola, muy buenas noches. Otra vez nos encontramos en una nueva emisión de la década del 2000, una década dorada, como siempre por TJ Canal del 34. En este caso estamos en nuestro estudio de cuarentena correspondiente al 2 de abril del 2020. Estamos en nuestro día 14, pero hoy es programa correspondiente a hoy, madrugada de viernes 3 de abril del año 2020. Nos encontramos para hacer este nuevo programa. Bien, en este caso haré un programa bastante fuerte, pero va a ser la continuidad del programa 39, que en aquella oportunidad hablé sobre el caso de la falsa médica Giselle Rímolo, pero en esa ocasión yo había hecho una parte 1, o sea, la parte correspondiente al año 2001. Ahora en este caso pasaríamos a la parte 2 del año 2002, donde hubo novedades, y es como que se puede decir como que el caso se retomó en los principales medios de comunicación de aquel momento, luego de la cobertura de los grandes hechos socioeconómicos que se produjeron en el país en ese tiempo. Luego del estallido social, digamos. Pero como el movimiento se demuestra dando pues andemos, pasaremos a una parrilla. Bueno, luego de una barrida bastante corta de mi parte hablaré sobre el caso, en fin. O sea, sobre la segunda parte del caso en este caso. O sea, como ven, hice un pequeño juego de palabras y en este caso hablaré la segunda parte del caso de la falsa médica, como se ve, Giselle Rímolo. En este caso apodada la doctora Cureta, en este caso era un poco el archivo que había utilizado en el programa 39, pero es un poco para poder ilustrar, como un portfolio para poder ilustrar el caso, pero bien. En fin, en este caso hablaré sobre el año 2002 y en este caso el caso Rímolo. Bien, luego del escándalo que se había producido, luego del estallido mediático ocurrido en octubre del año 2001, luego de la cámara oculta de Telenoche Investiga, el caso como que había estallado en los medios, empiezan a aparecer varias denuncias, empiezan a aparecer varias imputaciones, tal así de que en noviembre del año 2001, si la memoria no me falla, Giselle Rímolo es detenida, o sea, la llevan presa un tiempito, digamos, un par de días, luego la sueltan bajo fianza, digamos, bajo una pequeña fianza, y como se dice, como que el caso, como que luego de la liberación de ella, como que el caso empieza un poco a dejarse un poquito de lado en los principales medios a causa de la situación socioeconómica que el país estaba viviendo en aquel momento, digamos. O sea que después terminaría con la crisis de diciembre de 2001. Pero bien, ese como sería un poco la introducción para poder ver en la primera parte que habíamos quedado, porque en realidad este caso va a tener muchas partes durante esta década del 2000 y también en la década del 2010, que prontamente, cuando terminaremos la década del 2000, vamos a hacer una segunda temporada, que es la década
del 2010, pero bien, no me quiero perder en la enredadera, pero bien. Eh, bueno, luego de pasado el momento ese, el caso vuelve un poco a la palestra a causa que hace aproximadamente el mes de mayo del año 2002, eh, casi los meses de abril y de mayo del año 2012, empieza, como se dice, otra vez a tomar un poco de vigor en los medios a causa que se produce, o sea, se da a conocer, a los medios que o sea, entre tantas denuncias que se produce ante la falsa médica, digamos, se conoce una denuncia de una víctima fatal, en ese caso, que, que se da a conocer en ese mismo mayo del año 2002. O sea que fue el caso de una paciente llamada Lilian Díaz, que ella se había sometido a los tratamientos supuestamente naturales, a los tratamientos naturales para adelgazar, y lamentablemente luego de varios días de agonía la señora Díaz pierde la vida, digamos, a causa de estas pastillas nefastas, o sea, las pastillas mortales, que la misma doctora de la muerte le proporciona, digamos. Y este caso como que empieza a volver insertarse otra vez en los medios a causa de esta denuncia que se da a conocer, digamos. Esta denuncia que se da a conocer de esta, de la lamentable muerte de esta pobre señora, digamos, que igual se había producido allá por el mes de junio del año 2001, pero se da a conocer un año después, en el año 2002, o sea, no se da a conocer, o sea, como que, digamos que la primera parte, o sea, del caso, o sea, la de octubre del 2001, había como que alguno como dio a entender que, o sea, entre tantas opiniones, entre tantas averiguaciones, uno de tantas fuentes periodísticas que empezaron a aportar datos, una de esas fuentes dio a entender que hubo una muerte, o sea que lamentablemente una persona había perdido la vida por estas pseudo pastillas, digamos, estas pastillas mortales. Y, y es como que luego, o sea, de pasado un tiempo se empieza a difundir esta noticia. Tal así de que luego de haberse conocido esto, como que empiezan a reabrir la causa, y ella en ese mismo mayo del 2002, la falsa médica Rimolo es citada para para que es citada para declaración en los tribunales, y para po- para o sea para como que para que o sea como que se decide como detenerla también, digamos. Y ocurre algo muy curioso también, o sea, ¿qué es lo que ocurre acá? Si aproximadamente, a- eh, si la memoria no me falla, hacia el 16 de mayo del año 2002 se produce, o sea, ella es citada a los tribunales, la falsa médica Rímolo, y ahí tiene un en pequeño, como se dice, como que se produce un pequeño hecho bochornoso donde ella se desmaya, o sea, la falsa médica se desmaya y no puede declarar, digamos. Hace como una pequeña parodia para negarse a declarar sobre los hechos que la acusaban, o sea, sobre los hechos de que la familia de la señora Díaz
le hacen una denuncia contra la falsa médica y era como una especie como de declarar, una especie de como de alegato, o sea, una especie como de careo contra la familia de, o sea, entre la familia de la fatal víctima y la falsa médica, digamos, como que se produce ese careo mano a mano y ahí es como se produce donde la falsa médica hace como una especie de teatro y se hace que se desmaya. Desmayo que, o sea, que no fue muy creíble, no fue muy creíble a causa de que muchos dijeron como que fingió el desmayo, hasta la misma Silvia Zuller, que en este caso era como que en aquel momento era panelista del programa de espectáculos Rumores, o sea, la dupla Roca Salvo Monti. O sea, Zuller era una de las que como una de las primeras que denunció esto, o sea, pero como a veces las cosas pasan desapercibidas, nadie le creyó en su momento, y cuando fue verdad, como que todos trataron de apoyarla, o sea, a Zuller, digamos. Pero en fin, luego de todo esto, de todo este circo, porque lamentablemente fue un circo, o sea, fue lamentable lo que hizo esta sujeto, digamos. Pero bien, luego de eso, luego de todo eso, o sea, como que el caso como que siguió en los medios y hace aproximadamente el mes de julio del año 2002, la justicia federal, luego de haber juntado varias pruebas, varias denuncias, o sea, que también en este caso como que se empiezan a difundir algunas, o sea, con esto de la señora Díaz, se empiezan a sumar otras denuncias, en este caso un poco más que ver con la farándula, o sea, como que los periodistas deportivos Vilouta y Fernández, o sea que en su momento fueron víctimas de la de las pastillas mortales, empiezan a dar como su testimonio y como que son también parte o sea, también es como que hacen las denuncias correspondientes hacia la falsa médica también, por por los daños producidos, digamos. Y, o sea, y sumado otras denuncias más, o sea, como que se junta como un combo de varias denuncias para poder la justicia federal como unir todas esas pruebas, pero más, en fin, se centraría mucho en la figura de la víctima fatal, o sea, de la paciente Lilian Díaz, como que se trata se trata como de dar más hincapié de seguir adelante esa causa. Y a causa de eso, o sea, en julio del año 2002, se exhuman, o sea, los restos de esta señora y se, se encuentran algunas evidencias que, o sea, en, en su mismo cuerpo, como algunos restos de algunas que otras, o sea, sustancias que le pudo haber hecho mal, o sea, digamos que las, las supuestas pastillas de la muerte tenían cafeína, anfetaminas, entre algunas drogas prohibidas, o sea, de que eran, algunas estaban, o sea, algunas de esas sustancias estaban prohibidas para la comercialización y otras que estaban, como se dice, o sea, estaban censuradas por
por los controles de salud, digamos, o sea, porque eran perjudiciales para el organismo, para la salud. Bien, luego de esto, luego de examinar dicho, o sea, dicho cuerpo, como que era como que la prueba que faltaba, y con esa prueba ya determinante, ya como que el juez de aquel momento decide ordenar la detención inmediata de la doctor, de la falsa médica, y la lleva, como se dice, detenida. La lleva detenida hacia aproximadamente el mes de noviembre del año 2002, o sea, casi finalizando el año. Y ella pasaría detenida hasta durante un par de meses, hasta abril del año 2003, donde recuperaría la libertad y bajo fianza siempre. Pero bien, como ustedes verán, o sea, fue un caso eh, bastante, como se dice, bastante tedioso, bastante repetitivo también, o sea, que muchos programas, o sea, muchos programas de paneles de aquel momento como que le dieron mucha difusión, digamos, para que, o sea, se pueda llegar a un buen avance de la justicia. Y también es como que era un poco tratar de buscar, o sea, también la idea de buscar una culpabilidad del mismo Soldán, digamos, si él tenía que ver con la clínica, o si era patrocinador, aunque solo podría haber sido que él solo pudo haber difundido o sea, haber promocionado el negocio, digamos, como se dice, haber prestado su espacio pero bien, fue un caso bastante, como se dice, bastante como muy hablado en ese 2002. Eh, Caso que digamos que o sea, que a lo largo del tiempo, hoy llegado el año 2020, tuvo varias etapas, y en este programa trataremos de contar cada una de las etapas para poder ir entenderlo un poco más. Pero bien, este como que sería un poco el cierre del caso de la falsa médica, la doctora Cureta, como se verá en este recorte de un diario, de una revista de la época. Pero bien, luego de esto, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, ella es detenida, y bueno, y pasa varios meses. Pero ¿qué es lo que ocurre también en los medios con el caso? Bueno, luego de toda esa explosión, o sea, como que el caso empieza como a perder un poco de vigor, también porque a causa de que como que la televisión argentina lo que tiene es esto, que cuando aparece un caso lo explota al máximo, y luego cuando aparece otro caso superior al caso que están explotando, como que lo van desinflando y dejando de lado, hasta no darle difusión. Esa sería como un poco, también un poco una teoría que en algún momento haré como algo diferente, o sea, no, voy a tratar de hacer como una pequeña exposición sobre los medios y cómo se exponen un caso determinado, digamos. Pero eso es otra cosa, o sea, no me quiero ir por las ramas, porque, y ahí es como que luego de todo ese marañaje, digamos, como que el caso empezó a perder vigor, y, y ahí es como que terminaría la segunda parte, porque después vendría una tercera parte, pero ya después en el año 2004, que cuando hablemos del año 2004 regresaremos con el caso, regresaremos con el mismo caso. Pero bien, luego de esta postilla me empezará a despedir, como siempre, este programa dedicado a Orquídea. Y nos despediremos hasta el próximo programa, como siempre, por TJ Canal 34. El próximo programa haremos un programa bastante fuerte también, y de otro caso que también
eh, como, como es este caso, también va a ser un caso que lo vamos a contar en varias etapas, o sea, en varias partes. O sea, un caso muy, o sea, bastante conocido, o sea, lo que podríamos decir que fue un caso, o sea, fueron uno de los primeros casos que fue, a ver, como que es un poco, fue un poco un ensayo a esta época de la viralización de los contenidos. Pero bueno, me quiero guardar la sorpresa. Me despido acá. Esto fue la década del 2000, una década dorada, por TJ Canal 34. Tan 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 tan